eh, porque quiero prepararles algunas cosas. El día de ayer trabajé con el otro grupo en algo que se volvió tremendamente lento. Quería manejar las cifras con ustedes, que trabajáramos las cifras juntos y se volvió realmente una complicación. Entonces, para la clase de hoy vamos también a trabajar, pero vamos a anticipar un concepto que pensaba darle un poco después para regresar de nuevo a datos macro. El concepto que vamos a trabajar hoy es el concepto de tipo de cambio. La importancia del tipo de cambio como herramienta en el manejo de la relación con el sector externo y la efectividad que el tipo de cambio puede tener en una economía, ahora que todo el mundo discute si debemos estar dolarizados o no debemos estar dolarizados, los efectos de la dolarización, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos economistas dicen, le echan la culpa a la dolarización, a la rigidez del tipo de cambio, tenemos problemas en el sector externo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vimos que esos problemas del sector externo los estuvimos analizando cuando veíamos la relación entre la balanza externa y la balanza endógena, pero vamos a ver un efecto adicional de esa relación que estuvimos viendo la semana anterior, y es precisamente el tipo de cambio. ¿Alguno de ustedes me puede definir lo que es el tipo de cambio? Buenos días, Eco. Hola, mija, ¿cómo te va, Angie? Dime, ¿cómo tú lo defines, Ya, el tipo de cambio? el tipo de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesita para obtener una unidad de otra. Por ejemplo, obtener un euro se necesita eso. ¿Qué es eso? O sea, en cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y la demanda de cada divisa, es decir, por medio del mercado de divisas. Ya, pero a ver, dime cómo funciona. Para comprar un euro, ¿qué necesito? Si lo voy a comprar con dólares, por ejemplo. Para comprar un euro necesito un dólar 20, por ejemplo. ¿No es verdad? ¿Qué significa eso? Que el tipo de cambio del euro respecto del dólar es más alto o más bajo que el dólar. Es más alto. Es más alto. ¿Qué ocurre cuando el tipo de cambio se ajusta hacia arriba? La moneda extranjera se vuelve más costosa y la moneda nacional, por lo tanto, se vuelve más barata frente al resto del mundo. Cuando tenemos moneda propia, ese concepto es muy fácilmente manejable. Hablamos de una devaluación. Cuando hablamos de una devaluación, ¿de qué estamos hablando? Primero, que tenemos un tipo de cambio fijo, y en segundo lugar, que el gobierno o la autoridad, no siempre es el gobierno, la autoridad monetaria ha decidido elevar el tipo de cambio, ajustar el tipo de cambio hacia el alza, que es lo que llamamos una devaluación o una depreciación cambiaria o una apreciación cambiaria cuando tenemos tipo de cambio flotante. En el caso de tipo de cambio flotante, cuando hablamos de una apreciación del tipo de cambio, estamos hablando de una pérdida de valor de la moneda local frente a la moneda extranjera. Eso es muy fácil entenderlo cuando tenemos moneda propia, pero cuando no tenemos moneda propia y hablamos de tipo de cambio, ¿a qué nos estamos refiriendo, Angie? ¿Podríamos hablar de tipos de cambio cuando no tenemos moneda propia? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de cambio de
el Ecuador respecto al tipo de cambio de Estados Unidos. ¿Podríamos hablar eso? Porque tenemos la misma moneda. ¿O cómo podríamos hacer para hablar del tipo de cambio en Ecuador respecto de Panamá? ¿Tenemos alguna idea? Daniel. Pero si se maneja la misma moneda, no existe la convertibilidad, porque un dólar de los Estados Unidos equivale a un dólar de Ecuador, en este caso. Ese es el grave error. Un dólar de No, Estados Unidos no vale un dólar del estoy Ecuador. equivocado. No se puede porque nosotros somos dueños de la moneda. Nosotros tenemos sucres. Nuestro cambio es 25.000 sucres por un dólar. Pero ya no tenemos sucres, tenemos dólares. ¿El dólar del Ecuador vale lo mismo que el dólar de Estados Unidos? No. A ver, Tania, ¿por qué dices que no? O sea, lo que No estoy vale diciendo nada. parece absurdo, ¿no? Pero ¿el dólar del Ecuador vale lo mismo que el de Estados Unidos? No, por alguna extraña razón, o sea, tiene que tener una explicación, pero el dólar estadounidense vale más que el ecuatoriano. Es decir, que hay dos dólares que son distintos. A ver, Edison. A ver, me encanta esa risa que estás lanzando. Ojo, no la estoy haciendo caer en absurdos a tu compañera, ¿ah? De ninguna manera. Yo le estoy formulando una pregunta que esconde una realidad. El dólar en realidad es una sola moneda, ¿no? Nosotros usamos el dólar de Estados Unidos. Entonces no hay un dólar ecuatoriano, entre comillas, y un dólar americano, pero sí lo hay. De alguna manera sí lo hay. Y déjenme explicarles. Por eso hay un concepto que es el concepto de tipo de cambio real. ¿Qué cosa es el tipo de cambio real? Yo tengo un dólar, billetito verde, ¿ok? Y ese dólar me permite comprar una canasta de bienes en Ecuador. Pero si voy a Estados Unidos, con ese mismo dólar, puedo comprar una canasta más chiquita o más grande. Si con el dólar ecuatoriano yo puedo comprar una canasta de productos más grande en Estados Unidos que en Ecuador, yo digo que el tipo de cambio en Ecuador es más alto respecto al tipo de cambio de los Estados Unidos. Estamos hablando ya de una equivalencia monetaria que no solamente está definido por un signo formal, está definido por una relación de precios. Cuando yo hablo de tipo de cambio real, estoy hablando por un tipo de cambio nominal ponderado por la relación de precios entre un país y el otro. Entonces, cuando los precios en Ecuador se desplazan de una forma más rápida que en Estados Unidos, lo que hace que ese dólar en Ecuador compre cada vez menos respecto a lo que podría comprar en Estados Unidos, yo estoy hablando de que en Ecuador se está dando una apreciación del tipo de cambio real. Es decir, no estamos devaluando, no podemos devaluar, no podemos reevaluar, no podemos decir que ahora nuestra moneda vale más que la del otro porque las dos monedas son equivalentes, son iguales. Pero esa misma moneda en Ecuador comienza a comprar menos de lo que puede comprar en Estados Unidos o en Panamá o en otro país del mundo. Entonces, a ese tipo de cambio ponderado por el índice de precios es lo que nosotros llamamos tipo de cambio real. Entonces, con este concepto, resulta que ya no
basta con decir yo tengo una moneda que se llama dólar y por lo tanto tengo estabilidad. Yo tengo que pensar que el valor de esa moneda, el valor real en mi país, está determinado por el tipo de cambio. Y ese valor real no solamente afecta a los ecuatorianos frente al resto del mundo. Por ejemplo, tengo mi dólar ecuatoriano, que es un billete verde, que es aceptado en cualquier parte del mundo, y yo con ese billete verde puedo comprar muchas más cosas en Colombia de las que compro en Ecuador. Ah, es que los colombianos devaluaron el peso. Bueno, cambiemos el ejemplo. Yo con esa misma moneda puedo comprar en Panamá mucho más de lo que compro en Ecuador. Y no me digan que es que me devaluó Panamá la moneda porque ellos también usan el dólar. O puedo comprar con ese mismo dólar más productos en Estados Unidos de los que compro en Ecuador. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio del Ecuador frente a Panamá o frente a Estados Unidos es más alto. El tipo de cambio real. Perdón, es más bajo. Y si lo vemos del el resto del mundo, la película es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre cuando el tipo de cambio del Ecuador frente al resto del mundo se aprecia? Pues resulta que los productos ecuatorianos se aprecian porque los productos ecuatorianos han subido de precio, se han ajustado hacia el alza. Es decir, un dólar para un norteamericano, un dólar rinde más en Estados Unidos que en Ecuador. O para un colombiano, un dólar rinde más en Panamá que en Ecuador. O para un venezolano, un dólar rinde más en Estados Unidos, comprando en Estados Unidos o comprando en Panamá, que comprando en Ecuador. O para un peruano, con el mismo dólar, con el mismo billetito de dólares, compra mucho más en Estados Unidos que en Ecuador, porque los precios en Ecuador son más altos. Ya no estoy entonces hablando de un cambio de monedas, estoy hablando de la economía real, de los precios de los Profesor, bienes y servicios. Dime, Anabela, te escucho. ¿pero siempre pasa lo mismo o hay excepciones? A ver, el tipo de cambio real es real. Cuando el tipo de cambio real sube, el Ecuador se está haciendo más competitivo porque los precios en Ecuador están bajando. Cuando el tipo de cambio real baja, el Ecuador va perdiendo competitividad porque se está haciendo más caro. Y aquí entonces tenemos que volver a esa correlación perfecta que teníamos entre la balanza externa y la balanza endógena. ¿Por qué razón? Cuando la balanza endógena se desequilibra es porque la demanda endógena crece más la oferta endógena. Y cuando la demanda endógena es mayor que la oferta endógena, ¿qué pasa con los precios internos? Los precios internos se ajustan hacia el alza. Y al ajustarse hacia el alza, nosotros entonces estamos depreciando el tipo de cambio externo con respecto a otros países, el tipo de cambio de otros países, y estamos apreciando nuestra moneda, la estamos haciendo más cara. En otras palabras, estamos haciendo el país más caro. Yo les voy a mostrar la evolución de... ¿No conocían ustedes el concepto de tipo de cambio real? Para la próxima clase, quiero que entren a investigar el tipo de cambio real y lo vean. Hoy lo vamos a ver en números, lo vamos a ver en cifras y lo vamos a ver en cifras del Banco Central. Estoy recurriendo a los minutos que tuve que estar sentado esperando poder abrir esta vaina, los dediqué a bajarme la información del Banco Central.
Y entonces, pues ya la tengo directamente, pero ustedes pueden entrar por 90 años de historia, 90 años de estadísticas del Banco Central del Ecuador. De ahí lo saqué. La información es hasta el 2016, pero ustedes pueden completarla, pueden hacerla mucho más completa con el boletín del Banco Central. Acuérdense que el boletín del Banco Central toma alrededor de 5 o 6 años, mientras que el otro libro pues nos toma la información desde que el concepto se lo viene calculando. En el caso del Ecuador, este concepto lo estamos calculando desde el año 72. Y vamos a verlo. Ahí tenemos el texto de estadísticas del Banco Central, índices del tipo de cambio real. ¿Ok? Lo voy a tratar de achicar un poco para poderlo trabajar con ustedes. Y a su vez que ustedes no se me pierdan. Que en el momento que los pierdo de vista, yo me descontrolo aquí en esta vaina. Bien, vamos a buscar el año donde el índice del precio, el índice del tipo de cambio es igual a 1. Aquí lo tenemos. Es el año 2007. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Este es el año base, porque el tipo de cambio real se lo calcula como se calcula los índices de precios. De hecho, usamos los índices de precios para calcular el tipo de cambio real. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el tipo de cambio nominal, es decir, si tuviéramos sucres, 25.000 sucres por dólar, ese era el tipo de cambio nominal último que tuvimos, ¿no es cierto? Eso lo multiplicamos por los precios que existen en el mercado X versus los precios nuestros. Y entonces cuando nuestros precios suben, el tipo de cambio baja, está en el denominador, y cuando los precios bajan, los nuestros, el tipo de cambio sube. Asimismo, cuando en el otro país los precios suben respecto al nuestro, el tipo de cambio tiende a subir. Significa que nosotros podemos, si los precios de ellos suben, nosotros nos volvemos más competitivos. Nos cuesta más trabajo comprar en ese otro país donde los precios han subido que comprar en el nuestro. Y cuando los precios de ellos bajan, ellos se vuelven más baratos y por lo tanto, para nosotros es más conveniente comprarles a ellos que comprar en nuestro propio mercado. Nosotros hacemos muchas campañas, ¿no? Solemos hacer muchísimas campañas, que compra en Ecuador, que se patriota, que por qué vas a comprar el producto extranjero, que el producto nacional es mejor, es bueno. Sí, todo eso es verdad, ¿ok? Todo eso es verdad. Pero finalmente el presupuesto es uno solo. Y nuestro presupuesto familiar es limitado. Y siempre como agentes económicos buscamos la manera de que ese presupuesto rinda lo más que pueda. Cuando el tipo de cambio real se altera también el mercado interno, porque el consumidor empieza a escoger dónde voy a comprar. Y de pronto el producto extranjero me es más barato que el nacional. ¿Por qué me es más barato que el nacional? Pues porque el nacional simplemente tiene costos que el extranjero no tiene. Y entonces yo con el mismo dinero puedo comprar uno, lo compro en 10 y el otro lo compro en 8 o lo compro en 5, pues yo voy a comprar el más barato. Eso es básicamente el efecto que ocurre cuando los precios en el mercado nacional
suben más allá de lo que ocurre en el mercado externo. La pregunta ahora es ¿por qué los precios internos suben más que los precios externos? Y esa respuesta la vamos a estar dando hoy mismo. Pero aquí lo que podemos ver, por ejemplo, el año 2007, este es el año base, ¿ok? Este es el año que hemos tomado como año base, no nosotros, lo tomó el Banco Central. Vemos que hacia arriba hay momentos, por ejemplo, 1999, el tipo de cambio era de 133. Acuérdense que el año 99 ocurrió una macro, super, hiper apreciación del tipo de cambio. Pasamos de pronto de 11.000 sucres, de lo que yo tengo memoria, que teníamos por noviembre del año 99, a 25.000 sucres por dólar en enero del año 2000. Eso es una apreciación del tipo de cambio que nosotros jamás habíamos vivido en nuestra historia. O quizá me equivoco. Más atrás habíamos tenido también un episodio parecido. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, ¿qué ocurre el 2008? Ven el tipo de cambio efectivo real. Aquí tengo dos. Aquí tengo el efectivo real y aquí tengo con los Estados Unidos. Pero también lo tengo con Japón, lo tengo con Colombia, lo tengo con Alemania, lo tengo con Italia, lo tengo con España, lo tengo con Chile, lo tengo con Perú, con Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que en ese momento que yo estoy observando, estoy considerando el índice de precios igual a 1, una relación de precios igual a 1. Eso exclusivamente porque es el año base. ¿Qué pasa hacia adelante? Si ven qué pasa con el tipo de cambio 2009 cae, 2010 sigue cayendo, 2011 sigue cayendo, miren el 2013, miren lo que ocurre el 2015 con el tipo de cambio. Todo lo que ha caído el tipo de cambio. ¿Qué significa esa caída del tipo de cambio? Que los precios en Ecuador, en relación con los precios del resto del mundo, se han ido incrementando. Y entonces a alguien se le ocurrió la genial idea de decir, es que el dólar en el mundo se está apreciando y nos está afectando en nuestro comercio exterior. El dólar se está afectando, se está apreciando. Y como el dólar se está apreciando y nosotros no podemos devaluar el dólar, resulta que los productos ecuatorianos en el mundo se están haciendo cada vez más caros por culpa del dólar, porque estamos amarrados a una moneda que se está apreciando. Pero si vemos el tipo de cambio, ya no con el resto del mundo, sino lo vemos con Estados Unidos, ¿qué va pasando? Observen. ¿Qué pasa el año 2008? Mientras que el tipo de cambio con el resto del mundo había subido, es decir, nuestros productos con el resto del mundo se habían hecho más baratos, con Estados Unidos el tipo de cambio perdió casi 5 puntos. ¿Qué significa eso? Que en Ecuador los precios subieron más que en Estados Unidos. Y por eso a nosotros el año 2008 se nos hacía más barato comprar productos en Estados Unidos que comprarlos en Ecuador. Y ojo, estamos hablando de la misma moneda. Con Japón, en cambio, no. Con Japón el tipo de cambio había bajado, perdón, había subido. ¿Pero por qué subió? Porque el yen se revaluó más que el dólar. Y entonces era más barato a los japoneses comprarle a Ecuador que nosotros comprarle a los japoneses. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta y vemos la relación bilateral con Estados Unidos, déjenme ver si aquí está Panamá, porque la relación con Panamá, me han borrado a Panamá antes Panamá estaba puesto y me lo borraron del mapa.
fíjense la relación con Estados Unidos y fíjense con el resto del mundo, es decir, el promedio de países. Esto nos es más fácil verlo cuando recurrimos. ¡Yujú! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice de malo? Ahora quiero volver, chicos. Tiene seleccionada la celda económica. ¿Cuál? La celda está seleccionada. No me equivoco. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? ¿Están viendo el gráfico? Sí, sí. Sí, Estamos Eco, viendo sí. la tabla. La tabla. Todas las cifras. La tabla, Eco. Ah, están viendo la tabla, pero no están viendo una página Excel que les he puesto. Así es, no. Anota. Tuvo que ver congelado. Esto es lo que están viendo ustedes. Bueno, quería graficárselas. Grafiquémoslo aquí mismo. Grafiquémoslo aquí mismo. A ver, tomemos estas dos cifras y vámonos hacia arriba. Si se dan cuenta, con Estados Unidos... Pero primero tiene que habilitar la edición. Edición. Ah, ok. Gracias. Ustedes son mis maestros. Ustedes definitivamente, yo sin ustedes, ¿qué sería de mi vida, muchachos? Es un desastre. A ver, aquí tenemos la efectiva real, que es con el mundo entero, y la otra es con Estados Unidos. Vamos a graficar esto. Y aquí lo tenemos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Creo que ponga atrás, profe. Ponga atrás. Ahí está, 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 ahí estamos. ¡No! Vamos a achicopalar esto un poquito. Subirlo, achicopalarlo. Otra achicopaladita. Muchachos, yo ya estoy muy viejo para esto. Definitivamente, ustedes me tienen que dar clases de esta vaina porque yo ya estoy muy viejo para esto. Bien. Pregunto, ¿qué año es este? ¿Alguien lo sabe? ¿Este punto a qué año pertenece? Ustedes lo pueden hacer en su casa, toman las cifras y lo ven, pero yo no quiero mostrarles el año, quiero que ustedes me digan qué año es ese. ¿Mm? El año donde el tipo de cambio ha sido el más alto. Estamos hablando de que llegamos a tener un tipo de cambio casi de 160. Es decir, ¿El 7? No. Ese es 1999. El año de la crisis. ¿Y por qué el tipo de cambio se disparó así? Porque el dólar se disparó, o el sucre perdió su valor, y perdió tanto su valor que llegó a ese extremo. Pero observen también este periodo. Vamos a ver este gráfico y vamos a ir adivinando los años. Yo quiero que ustedes adivinen los años. ¿Ok? Vamos a adivinar los años. El año, el punto de referencia 100% es este que tenemos acá.
Aquí tenemos un periodo donde el tipo de cambio, tanto con Estados Unidos como con el resto del mundo, va cayendo y llega a colocarse más o menos en 50 puntos. Es decir, que en Ecuador los precios eran el doble que en el resto del mundo. Este periodo, ¿qué año será? Piénsenlo rápido. Ya lo están viendo por aquí por una esquinita, ¿sí? ¿Eh? Aquí tienen el primer año, ya lo tienen acá. Díganme qué año es este. 1981. 1981, 1982. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un proceso de acumulación en el tipo de cambio que va a reventar con una crisis. Que va a reventar con una crisis. ¿Por qué va a reventar con una crisis externa? Porque es un momento en el Ecuador cuando el tipo de cambio real con el resto del mundo y con Ecuador comienza a caer sostenidamente. ¿Qué significa eso? Que el país sostenidamente está perdiendo competitividad. Son los años del primer boom petrolero. ¿Qué ocurre aquí? Aquí somos felices, porque tenemos una moneda que es cada vez más fuerte. Y es cada vez más fuerte, ¿por qué? Porque tenemos un flujo de divisas tremendo que está entrando en el país. Y el flujo de divisas está entrando por dos vías. Hasta el año 77, las divisas ingresaban al país por petróleo, pero empezaban a ser muy escasas porque nosotros merecíamos tener más. Así que después del 77 empezamos a endeudarnos, ¿no es verdad? Y el flujo de divisas aumentó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Una depreciación del tipo de cambio o una apreciación del sucre respecto al dólar y a las demás monedas del mundo. Ecuador comenzó a convertirse en un país más caro. ¿Y cómo suplíamos esta deficiencia? Pues con una balanza comercial negativa. Eso es el fenómeno que también conocemos como la enfermedad holandesa. Este es precisamente la manifestación de la enfermedad holandesa. ¿Qué saben ustedes de la enfermedad holandesa? ¿Qué les han enseñado? ¿Nunca les han hablado de la enfermedad holandesa? Pues bien, la enfermedad holandesa, para que entendamos la idea, divide la economía en tres sectores. Para poder entender la enfermedad holandesa tenemos que dividir la economía en tres sectores. Un sector transable, que es aquel sector de economía que produce bienes y servicios transables. ¿Qué son bienes y servicios transables? Son bienes y servicios que tienen sustitutos en el resto del mundo. Es decir, son bienes que podemos importar, son bienes que podemos exportar. En bienes transables entonces está el banano, está el café, está el cacao, pero también están las papas, y está el arroz, y está la carne. Ah, que yo no importo carne. Bueno, yo puedo importar carne. De hecho, Supermaxi ofrece carne traída de Argentina, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y por qué no voy a exportar carne? Si los argentinos exportan carne, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Me explico? Es decir, el bien transable es aquel que yo puedo encontrar sustitutos más allá de la frontera. Entonces, todos aquellos bienes reales que compramos y que vendemos, que podemos exportar o podemos importar, como la papa,
que cuando la papa ecuatoriana sube de precio empieza a entrar por Colombia, o como la cebolla, que cuando el precio de la cebolla interno sube demasiado, nos invaden con cebolla de Perú. Todos esos bienes son los que denominamos bienes transables. Dentro de esos bienes transables hay dos categorías. Hay una de un bien en particular que en un determinado momento comienza a ganar demasiado peso en el mercado. En el caso ecuatoriano es petróleo. Y los otros bienes transables. Entonces ya tenemos los dos primeros grupos de bienes, ¿no es cierto? Los transables, que son aquellos que podemos importar, exportar, comprar afuera, ir a comprar a Colombia, ir a comprar a Huaquillas, o irlo a comprar a Panamá, o simplemente venderlo afuera. Y dentro de los transables hay un bien en particular, que en la economía ecuatoriana es el petróleo, que tiene un comportamiento de pronto atípico, tiene un comportamiento explosivo, como ocurrió con el petróleo en los años 70 o como ocurrió con el petróleo después del 2006. ¿Ok? El otro sector es el sector no transable. ¿Cuál es el sector no transable? Aquel que no podemos sustituir. Aquel que no podemos sustituir con bienes importados o que no podemos exportar. Aquí entonces estamos hablando del precio del suelo urbano, la tierra, estamos hablando de la construcción, pero también estamos hablando de los servicios públicos. ¿Ok? Y estamos hablando de los servicios públicos que la gente demanda porque los necesita, como luz eléctrica, agua, carreteras, etcétera. Y están los servicios públicos que nadie pide, pero que el gobierno le da la gana de darlo, como es la superintendencia del poder de mercado y la superintendencia del no sé qué y la superintendencia del no sé cuánto que nadie sabe para qué sirve, pero que ahí está y que gasta plata. Ese es el que llamamos sector no transable. No transable porque no podemos exportar esos servicios, tampoco podemos importarlos. Aunque quisiéramos exportarlos, no creo que nadie en el mundo sea tan idiota de comprarlos, porque no tienen valor agregado alguno. Pero que ahí están. ¿Ok? ¿Qué va ocurriendo en una economía como la ecuatoriana cuando de pronto el precio del petróleo se dispara? Y el dueño del petróleo es el gobierno. Pues el gobierno empieza a recibir dinero como loco. ¿Ok? ¿Y en qué lo invierte? En sectores no transables. La economía entonces empieza a inflarse en el sector no transable. El sector no transable comienza a adquirir un poder cada vez mayor dentro del mercado y una capacidad de demanda cada vez mayor, aunque no ofrece valor agregado real. Solamente es un poco de gente que ocupa un cargo, que gasta 8 horas haciendo cosas que pues, cualquier cosa puede pasar, ¿ok? Y que sale a la calle a comprar. ¿Sale a la calle a comprar qué? Sale a comprar a la calle bienes transables. Pero aquí en el mercado laboral ocurre otro fenómeno. Resulta que los sueldos y salarios en el sector no transable empiezan a subir. Empiezan a subir. Y el sector transable va perdiendo competitividad interna, especialmente en el mercado laboral. No puede pagar los salarios que paga el sector no transable. Y si comienza a pagar los salarios que paga el sector no transable, ¿qué ocurre? El costo de sus productos comienzan a elevarse. Y entonces aquí tenemos un fenómeno según el cual, mientras el sector no transable, especialmente en el caso del Ecuador, vinculado al gobierno, empieza a aumentar la demanda interna,
el sector no transable comienza, el sector transable, es decir, aquel que exporta bienes y que produce bienes que son sustitutos de los bienes importados, comienza a perder competitividad, comienza a tener costos cada vez más altos. Y entonces, el mercado de bienes transables producidos en el país comienza a tener problemas, porque no puede competir con Colombia, no puede competir con Perú, no puede competir con Panamá, no puede competir con Estados Unidos, no puede competir con nadie. Y entonces no solamente que las empresas ecuatorianas no pueden exportar, porque nadie les compra, porque son muy caros, sino que internamente son desplazados por el propio mercado, por la propia presión de la demanda interna, que sale a la calle con dinero a comprar, y ¿qué es lo que escoge? Lo más barato que encuentra, que no es precisamente el producto nacional. Tenemos entonces una economía donde el sector transable comienza a comprimirse, mientras que el sector no transable comienza a expandirse. Y aquí no pasa nada porque todos somos felices. Es la época que todos comemos cosas importadas. Y claro, cuando las industrias empiezan a cerrar y las industrias comienzan a tener problemas, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a poner que permisos de importación, que aranceles, que esto, haciendo que el producto nacional sea más caro y el importado sea más caro también. Es decir, tratamos de ponerle a la economía un parche en un caliche que el propio gobierno le ha abierto a través de la expansión del sector no transable. ¿Estamos claros? Esa es la razón del por qué el país va perdiendo competitividad. Esa es la razón por la cual entre 1971 y 1981, en esos 10 años, el Ecuador pierde competitividad. Claro, vivimos perfecto, vivíamos lindo, pero ¿a cuenta de quién? ¿A cuenta del gobierno? ¿Y qué hacíamos con la plata que el gobierno nos pagaba? Pues importábamos y consumíamos cosas importadas, y qué rico. ¿En qué momento el sistema colapsa? Colapsa cuando, número uno, nos cerraron los créditos externos. ¿Por qué no cierran los créditos externos el año 82? Es un fenómeno que podemos analizarlo y dedicarle una clase a ello. Yo les voy a dar un libro que yo escribí, para que ustedes lo lean si les interesa, donde se explica el por qué ocurrió ese fenómeno en todo el mundo. Fue en Ecuador. Se cerraron los créditos. Al cerrarse los créditos nos encontramos con una deuda inmensa, externa, que no podíamos pagarla, porque lo que nosotros hacíamos era endeudarnos afuera para pagar lo que debíamos afuera y consumir un poco más. Pero cuando nos cerraron los créditos externos, ahí tuvimos que ver la verdad de la milanesa. Estábamos endeudados hasta el pescuezo, el precio del petróleo caía de $40 que había tenido el año 81, 82, el precio del petróleo se vino al piso. Entonces no nos ingresaban divisas por exportación, porque ese producto, que era la gallina de los huevos de oro, que era la que nos daba de comer, llamado petróleo, que era la que nos daba prestigio y nos abría las líneas de crédito en el exterior, porque los ecuatorianos son ricos, no es que tienen petróleo, y mientras el precio del petróleo suba, ellos van a ser más ricos y van a tener mayor capacidad de pago. ¿Y qué más exporta Ecuador? ¿Qué me importa lo que exporta Ecuador? O sea, ¿qué va a exportar si con el petróleo es suficiente? Todo es suficiente hasta que el precio del petróleo cae. Cuando el precio del petróleo cae, ya nadie te da un chavo. ¿Y qué pasó con la industria nacional? Pues la industria nacional es carísima, es absolutamente no competitiva. Los salarios habían crecido en un 100% el año 82. El salario mínimo pasó de 2.000 sucres mensuales a 4.000 sucres mensuales, por obra y gracia de un decreto del Congreso Nacional, de alguien que se quiso hacer
popular y que pensaba en las próximas elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la producción nacional se hizo poco competitiva, no competitiva. Y ese es el efecto que tenemos en la caída del tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal se mantenía 25 sucres por dólar, pero el tipo de cambio real, el sucre iba costando cada vez más frente al dólar, o el dólar iba costando cada vez menos frente al sucre. Por eso nos era más fácil importar, comprar en el mercado interno. De aquí viene el proceso devaluatorio que vivió el Ecuador hasta más o menos el año 86. El proceso devaluatorio, a propósito, nunca paró, pero más o menos por el año, no es del 86, ya estamos por los años 90, cuando, o no, perdón, sí fue más o menos en el 86 que comenzamos a ganar nuevamente competitividad. Y ven, aquí el tipo de cambio comienza a caer. ¿Por qué comienza a caer de nuevo? Porque de nuevo comenzamos a perder competitividad. Volvimos a lo mismo. Los precios en el Ecuador subían más rápido que en el resto del mundo. Tanto Estados Unidos como el resto del mundo. Hasta llegar al año 87. En el año 87 era el año de mayor, si ustedes quieren, algarabía, porque las exportaciones privadas habían alcanzado su cenit, su máximo, y ahí es cuando nos cae arriba la mancha blanca, nos cae todo, y tenemos ese proceso súper devaluatorio que se produce el año 99 al año 2000. El tipo de cambio nuevamente baja, y fíjense lo que ocurre en este puntito de acá. Este más o menos es el año 2003. Cuando comenzamos a recuperar el tipo de cambio. Aquí la economía ecuatoriana comienza a volverse cada vez más competitiva. Y ojo, estamos recuperando el tipo de cambio y aquí ya estamos dolarizados. Son los primeros años de dolarización. Curioso, ¿no? Mientras devaluábamos, y este es un periodo en el cual estuvimos devaluando la moneda, resulta que como los precios subían más de lo que el dólar se apreciaba, el tipo de cambio, en vez de subir, el tipo de cambio bajaba. El tipo de cambio real. Los dólares valían más, pero igual los precios en Ecuador subían más rápido de lo que la devaluación se producía. Aquí, en cambio, no podemos devaluar. Aquí estamos ganando tipo de cambio. ¿Sí lo ven? Tenemos la línea roja donde el tipo de cambio se estabiliza, que no me acuerdo si la línea roja es el tipo de cambio general o es con los Estados Unidos. Creo que es el general, se estabiliza, pero con Estados Unidos comenzamos a ganar tipo de cambio. ¿Por qué? Porque los precios en Estados Unidos comienzan a moverse más rápido que en Ecuador. Y llegamos a este momento de acá. Adivinen qué año es este. ¿Qué año es este? ¿Qué año tenemos ahí? ¿Lo pueden ver en su tabla? Es un año relativamente cerca a lo que tenemos ahora.
El 2008. 2008, exactamente. ¿Qué pasa de ahí en adelante? De ahí en adelante pasa, de aquí en adelante pasa exactamente calcado, o sea, la historia se repite. Dicen que hay que conocer la historia para no cometer sus errores. Pues aquí repetimos esta historia. Y la repetimos al pie de la letra. Exactamente la repetimos al pie de la letra. ¿Qué ocurre? El precio del petróleo se coloca a niveles que nunca antes había pasado. Estamos hablando de qué niveles, estamos hablando de $100 por barril. Aquí en este momento el precio del petróleo había llegado a $40 por barril, que era el precio histórico. Aquí ya tenemos un precio de petróleo por arriba de $100 por barril. Y entonces volvimos a ser el país rico, el país donde el gobierno podía hacer lo que le daba la gana. Pero como los ingresos petroleros no eran suficientes para todo lo que el gobierno quería hacer, entonces empezamos a endeudarnos. Y entonces la economía ecuatoriana empezó a inflarse por una doble vía, por la vía del torrente de dólares que entraba por el petróleo y por la vía del torrente de dólares que empezaba a entrar por el lado de la deuda externa, especialmente después de 2011. Y entonces, claro, vivíamos felices, teníamos de todo. ¡Viva la patria! O sea, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo durante esos años fui feliz? ¡Qué rico! ¿Ok? ¿Pero qué hicimos durante esos años? Matamos la industria nacional. ¿Por qué? Por el tipo de cambio. Empezamos a perder competitividad de nuevo. Los productos ecuatorianos comenzaron a volverse caros frente a los productos externos. Frente al resto del mundo, nuestra industria comenzó a ser más costosa que el resto del mundo. La industria nacional no puede competir en términos de salarios con lo que hacía el sector público. El sector público que se convirtió en el principal empleador del país. Y pagaba salarios que ninguna empresa privada podía pagar. Así que empezamos a reducir, a contraer el sector productor de bienes transables. La economía de bienes transables comienza a reducirse y comenzamos a expandir el sector no transable. Entonces ahí vienen los grandes edificios, las grandes carreteras, pero también vienen las grandes instituciones que no hacen nada, pero que están llenas de gente que abraza los arbolitos y por abrazar un arbolito cobra en ese entonces $6,000 mensuales, ¿no? Que eso era lo que ganaba el señor ministro por abrazar árboles o por dormir la siesta. Y nos vamos llenando de, si ustedes ven, nosotros tuvimos agencia aeroespacial. Ahí estaba el señor Ronnie, no me acuerdo el apellido, que se disfrazaba de cosmonauta y andaba por la calle disfrazado de cosmonauta, y él tenía toda una institución llamada la Agencia Aeroespacial. ¿Se acuerdan cuando tratamos hasta de colocar un satélite en órbita, que era una cajita? Es decir, generalmente los satélites son redondos, porque rotan en el espacio, y esta es una caja una caja de lata con una camarita, con una cámara de computadora incorporada, y decíamos porque era un satélite, y gastamos una fortuna colocando una caja allá arriba en el espacio que lo mandamos en un cohete ruso, ¿no? Y entonces desde el EQ 911 se reunió todo el gabinete y todo el gobierno a aplaudirlo al éxito espacial del Ecuador, porque Ecuador había colocado su primer satélite en la historia. Después tuvieron que decir que esa vaina se había perdido porque no servía para nada. Pero gastábamos fortunas, ¿no? Y había otra institución, me acuerdo, que era la institución, se llamaba
el Instituto Nacional de Relaciones Intergeneracionales. ¿Ustedes saben qué carajo es eso? Yo todavía lo estoy averiguando. Pero cobraban sueldos increíbles y estaban ahí, ¿no? Tenemos un sector no transable que empieza a inflarse, a inflarse, a inflarse. Y esa gente con los dólares que gana, ¿qué hace? Compra productos importados. Y entonces veíamos las caravanas de ecuatorianos humildes que viajaban a Tulcán a comprar los textos escolares de sus hijos. Y alguien desde el gobierno les gritaba que eran poco patriotas, porque preferían los productos colombianos antes que comprar los cuadernos en Ecuador. Bueno, pero si con lo que compraba un cuaderno en Ecuador me compraba 10 cuadernos en Colombia. Eso no es ser patriota, eso es ser idiota, po. Que no es lo mismo patriota que idiota, aunque suene parecido, pero no ser patriota, gastar 10 veces lo que vale un producto más allá de la frontera, simplemente porque dice hecho en Ecuador, cuando es impagable, cuando es incosteable. Y entonces es el momento en que ustedes escuchan hablar de que hay que subir aranceles, que hay que prohibir importaciones, que hay que poner las famosas salvaguardas que comenzaron el año 2009 y que no sirvieron para maldita la cosa. ¿Por qué? Porque mientras por un lado tratamos de ponerle cortinitas a las importaciones para que las importaciones no entren, por otro lado empezamos a gastar a manos llenas, generando una capacidad de pago que no la detiene nadie. ¿Qué hace la gente con los dólares? ¿Los mete debajo de la cama o compra? Y si yo tengo poder de compra, compro. ¿Y qué es lo que compro? Lo que esté más barato. Que entre legal, que entre ilegal, que entre por frontera, que entre por donde sea. ¿Me explico? Entonces, fíjense, chicos, cómo un fenómeno como este, que nos lo muestra el Banco Central y que nos los viene mostrando desde los años 70, responde a algo que a algunos de mis colegas no les gusta, porque eso suena como mala palabra, la famosa mano invisible. Esa es la mano invisible. Esto refleja el comportamiento de los agentes económicos en una economía donde los dólares sobran y lo que faltan son productos, donde hay un exceso de poder de compra frente a una oferta local que es cara y que es escasa. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay una demanda mayor que el PIB. ¿Qué cosa es el PIB? El PIB es la oferta doméstica. La oferta de bienes y servicios transables. Y aquí hay que hacer énfasis en esto, chicos. Bienes y servicios transables. A mí qué me importa que el gobierno me ofrezca los servicios de la agencia aeroespacial. ¿Qué me importa eso? O sea, ¿qué pito toca eso? ¿Qué servicio es ese? No lo conozco. A mí qué me importa que el Ministerio del Buen Vivir ofrezca el servicio de abrazar árboles y dormir la siesta. Si yo no puedo dormir la siesta porque si duermo la siesta me muero de hambre porque no trabajo. ¿Me explico? O sea, ¿qué servicio es ese? Pero por ese servicio se pagan remuneraciones. Por ese servicio el gobierno gasta dinero y ese dinero corre al torrente de demanda y empieza a presionar el mercado de bienes transables. ¿Qué pasa con esos bienes transables? Comienzan a hacerse muy costosos, no son competitivos. Y entonces, ¿cuál es mi alternativa? Busco el más competitivo. ¿Cuál es el más competitivo? El que encuentro del otro lado de la frontera. Compro en Panamá. Ahí es cuando los grandes funcionarios públicos viajaban en primera clase a comprar en Miami el Dolphin Mall del Imperio, ¿no? Odiaban el Imperio, pero iban al Imperio a comprar
hacer shopping al imperio. ¿Con qué? Pues con los dólares que generaba el petróleo y que generaba la deuda externa y que se gastaban a manos llenas. Aquí lo que estamos hablando es de una presión de la demanda. Aquí estamos hablando de una demanda que es mucho mayor que la oferta de ¿qué bienes? De bienes transables. Al ser la demanda mayor que la oferta de bienes transables, estamos dispuestos a pagar precios más altos por los bienes transables. Simple oferta y demanda. Y si encuentro un bien más barato, pues salgo a comprarlo. Ese es el bien importado. Les explico esto, muchachos, porque generalmente a nosotros nos enseñan de que tenemos que tener políticas, ¿no? Comerciales. Y claro, hay que tener políticas comerciales. Yo estoy de acuerdo con que tengamos políticas comerciales. Pero, ¿de qué me sirven las políticas comerciales si tengo otras políticas fiscales, como es el gasto público y la tributación, que va marcando situaciones que empujan a esto que ustedes están viendo? Cuando el gasto público crece más de lo debido, cuando comienza a ganar espacios en la demanda doméstica, ¿cuál es la consecuencia? Pues que comenzamos a reducir la inversión. ¿Y por qué se reduce la inversión? Pues no solamente porque no hay capitales locales, porque el ahorro se lo está llevando el gobierno. Tampoco hay estímulos para producir porque las condiciones hacen que el Producto Nacional se encarezca. ¿Y por qué se encarece? Bueno, ya hablamos de eso. Entonces, se debe a la dolarización, la crisis que comenzamos a tener después del año 2009 en términos de tipo de cambio. No, porque si fuera por la dolarización, entonces también entre el año 2003 y el año 2008, el tipo de cambio real debió haber bajado, no subido como estamos viendo que subió. Si no podíamos devaluar, ¿por qué razón el tipo de cambio sube? Y fíjense que sube al mismo ritmo que subió en los años 80, devaluando. Ecuador no necesitó devaluar, lo único que necesitó fue controlar el gasto público. El Ecuador no necesitó devaluar, el Ecuador lo único que necesitó es controlar la demanda doméstica. El Ecuador no necesitó devaluar, lo único que necesitó es controlar el crecimiento de los sectores no transables y permitir que los sectores transables crezcan. Es decir, que en el país aumente la oferta de bienes transables, la oferta de bienes que son sustitutos de otros que se pueden comprar afuera, pero que son producidos competitivamente. ¿Qué ocurre después del año 2009? Que empezamos a producir no transables y se va desplazando la producción de bienes transables, va quedando rezagada. La historia se repitió. Algunas personas estudian historia para amargarse. Los economistas debemos estudiar historia para no repetir los errores. O sea, ¿qué me sirve a mí ser historiador? Yo escribo historia, ahí les voy a mandar mis libros para que los lean. Pero ¿de qué me sirve a mí ser historiador? ¿Para qué? ¿Para quejarme? ¿Para llorar? ¿Para decir, mira qué mal me trataron los yanquis, mira cómo me han explotado? ¿Para justificar que hay una relación centro-periferia que me tiene hundido en la miseria? ¿O para ver cuáles son las causas reales de nuestros problemas y tratar de no cometer los mismos errores y tratar de superarlas? Yo tenía en el gobierno, participé de este gobierno, tengo que decirlo,
colegas historiadores con los que yo no podía conversar, que me decían que tú eres un reaccionario, tú eres un conservador, eres un neoliberal. Bueno, yo soy todo eso, lo que ustedes quieran, pero por favor, desmiénteme esta realidad. O sea, explícame esta realidad desde el punto de vista de centro-periferia. Explícame este fenómeno que estamos viendo. ¿Por qué nos ocurre lo mismo después del año 2008? Nos ocurre exactamente el mismo fenómeno que tuvimos del año 71 al año 81. ¿Por qué? La famosa década. Pues la famosa década va del 71 al 81. Ahí también hay 10 años. Pero 10 años donde el Ecuador fue perdiendo competitividad, fue perdiendo piso. Y 10 años donde entre deuda externa y petróleo fuimos felices. ¿Y qué pasa cuando el país ya no puede recibir más créditos porque ya nadie le da plata? ¿Y qué pasa cuando ese producto que pensamos que toda la vida nos va a dar de comer pierde su precio? Tenemos entonces que buscar a quién echarle la culpa. Ahí le echamos la culpa a los banqueros ladrones, ahí le echamos la culpa a la oligarquía, ahí le echamos la culpa a... Y seguimos buscando a los culpables. No, lo único que tenemos que hacer es ver la historia, nada más. Entenderla. Y entenderla como economistas que somos. La historia, chicos, no admite cuentos. Los cuentos son para la tarima, cuando somos candidatos a algo. Ahí sí, metan cuento como les dé la gana. Yo los apoyo. Y hasta yo les doy cuento para que ustedes metan. Pero como economistas serios, las cosas las tenemos que ver en términos objetivos. Y yo siempre les digo a mis alumnos algo. Muchachos, hagan hablar a los números. Los números tienen historias que contar. Escuchemos a los números. Los números nos hablan, los números nos cuentan historias. Bien, aquí tenemos la historia del Ecuador. Yo los desafío. ¿Y cuándo tenemos la próxima clase? Chicos, ¿aló? El viernes. El día viernes, profe. El viernes. Para el viernes yo quiero que ustedes hagan algo. Tomen estos valores que tenemos acá y cojan el precio del petróleo. Lamentablemente el precio del petróleo van a tener que coger anual. Yo generalmente lo trabajo diario, pero aquí no podemos hacer las cifras diarias porque extrapolar estos valores, podemos hacerlo, es un trabajo lindo, pero demorado y de alguna manera muy especulativo. Por ejemplo, ver el tipo de cambio mensual que se va desarrollando entre el 71 y el 72, entre el 72 y el 73, mensualizar el tipo de cambio. ¿Cómo se hace? Bueno, es simple, o simplemente extrapolamos, tomamos los dos extremos y vamos viendo en proporción qué le toca cada mes. Perfectamente lo podemos hacer, pero no creo que puedan hacerlo de aquí al viernes. Pero lo que sí podemos hacer de aquí al viernes es una correlación entre el tipo de cambio real y el precio del petróleo. Y van a ver ustedes que hay una correlación, por lo menos en esa correlación que tenemos entre el año 72 y el año 82 es exactamente la misma que vamos a encontrar entre el año 2008, 2009 y el año 2016. Es exactamente la misma. Mientras el precio del petróleo está arriba, el tipo de cambio real va cayendo. Eso es lo que en teoría se llama el mal holandés. Ese deterioro de la estructura productiva que sufre un país
cuando está expuesto a un ingreso muy grande de divisas que no es permanente, pero que lo consideramos permanente, que es fortuito, que no hemos hecho nada para conseguirlo, que no es sostenible en el largo plazo, pero la economía como que se va adaptando siempre a la creencia de que es sostenible en el largo plazo. Miren ustedes la política de inversiones que tuvimos en el gobierno anterior. Para hacer hidroeléctricas, ¿con qué las financiamos? Con créditos chinos, créditos a 5, 6, 10 años plazo y con tasas de interés elevadísimas, del 10% o alrededor del 10% y en algunos casos por arriba del 10%. Y eso es insostenible. Pero ¿cuál era la hipótesis que tenía el gobierno? Es que el precio del petróleo va a seguir subiendo. Y como el precio del petróleo va a seguir subiendo, cualquier barbaridad es financiable. Si yo considero que lo que estoy recibiendo por el petróleo hoy no es nada con lo que voy a recibir mañana, yo pues hoy me puedo endeudar a cortísimo plazo y a tasas de interés muy altas. No importa, el petróleo me dará con qué pagarlas. Cuando yo empiezo a pensar que esa fuente de ingresos va a ser suficiente y sostenida en el tiempo, capaz de pagar cualquier deuda que yo hoy esté contrayendo, yo empeño hasta la camisa y emprendo cualquier proyecto, el que sea, no importa si es racional desde el punto de vista financiero o no lo es. Yo le busco la racionalidad financiera y lo ejecuto. ¿Por qué? Porque estoy convencido que en el futuro la plata me va a sobrar para pagar eso y mucho más. Y es así que tenemos nosotros una política de financiamiento externo que la gente la aplaudía y cuando alguien le decía, oye, pero que esa plata está muy cara. Sí, pero es que vamos a tener una obra que tiene un beneficio social muy grande y el beneficio social amerita cualquier cosa. ¿En qué estamos pensando? En que eso no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar el petróleo. En que la renta petrolera va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y siempre vamos a tener más plata de la que necesitamos. Así que tenemos que ver cómo nos la gastamos. Se llama mal holandés. ¿Saben por qué se llama mal holandés? Porque este fenómeno lo atacó a Holanda en los años 80. Resulta que Holanda pues, es un país de los más desarrollados del mundo, que produce flores, productos lácteos, quesos, además de productos industriales. Pero en algún momento Holanda descubrió enormes reservas de gas. Y entonces empezó a exportar el gas. Y este producto gas generó flujos muy grandes de divisas hacia Holanda. Este enorme flujo de divisas que estaba generando la producción y exportación de gas hizo que la economía holandesa empezara a crecer como la ecuatoriana, como espuma. Pero entonces ciertos sectores, los sectores transables holandeses, comenzaron a volverse muy costosos y comenzaron a ser desplazados de la economía holandesa. Ya Holanda ya dejaba de exportar otros productos porque eran muy caros, porque no tenían mercado. Y eran muy caros porque el país era caro, porque el tipo de cambio en Holanda empezó a caer. ¿Producto de qué? De un extraordinario flujo de divisas. Cuando cae el precio del gas, es que Holanda se encuentra con la verdad de la milanesa. Se encuentra que todo su aparato productivo, que lo había colocado en el mundo como uno de los países más industrializados del mundo, se había casi desmantelado.
¿Gracias a qué? Gracias al crecimiento de un sector no transable que no le interesaba comprar productos holandeses porque eran muy caros. Y entonces Holanda se encuentra frente a una enorme crisis como la que tenemos nosotros, aunque no tan seria, precisamente por el hecho que inicia la exportación masiva de un solo producto que comienza a cambiar la estructura de la demanda interna y de la oferta interna. Comienza a crecer la oferta de bienes no transables y comienza a caer la oferta de bienes transables. Y los bienes transables que antes eran de producción nacional comienzan a ser reemplazados por bienes transables más eficientes y menos costosos, que son generalmente de origen importado. La producción nacional transable comienza a perder competitividad. Comienza a perder competitividad, ¿por qué? Porque sus costos comienzan a subir. Hay una tesis de grado, yo les voy a... ustedes la encuentran en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, entren en el repositorio de la Universidad de Guayaquil y busquen, anoten el nombre, ella se llama Cintia Cruz. Es una tesis que yo dirigí, pero Cintia, el fenómeno del que estamos hablando, lo explica muy bien, lo que es la enfermedad holandesa. Lean ustedes la tesis de ella, especialmente el marco teórico. Es un marco teórico muy bueno. Cuando vayan a hacer su tesis de grado, por favor, háganme marco teórico de esa naturaleza. No hagan marcos teóricos como los que hacen sus compañeros, que repiten las mismas estupideces que otros dicen. Es decir, el marco teórico de aquí lo copian acá, y entonces según dice Freire, y según dice fulano, y se llenan de citas y citas y citas, y finalmente no dicen absolutamente nada. ¿Ya? No, este es un marco teórico muy bien construido. Se los doy como ejemplo de tesis. Y a mí me gusta usar las tesis que dirijo como parte del material docente, porque no es porque yo las haya dirigido, pero son tesis bastante buenas. Y en el caso de la tesis de Cintia, es una tesis de primera, muy bien hecha, y sobre todo en el marco teórico, que para mí es fundamental en una tesis de grado. Es una tesis muy bien documentada. Entonces, ¿qué mejor que leer nuestras propias tesis, las que son leíbles? Hay otras que son espantosas, y usarlas como material didáctico. Yo se los voy a poner en el, les iba a decir, se los voy a poner en el muro, se los voy a poner en el Moodle, que busquen la tesis de ella como tarea, buscar la tesis de grado de ella, y leer en el marco teórico lo que es la enfermedad holandesa. Y que ustedes me hagan un resumen de lo que ya dije. Por favor, no lo copien. Digiéranlo, entiéndanlo y pónganlo en sus propias palabras. Bueno, chicos, si no hay preguntas, cortamos acá, que aquí me voy al Moodle a subirles la tarea, y quisiera escuchar algún comentario de ustedes, opiniones, dudas. Si sembré dudas, me alegra muchísimo, porque ese es mi trabajo, hacerlos pensar. ¿Preguntas? Edison, que has estado presente toda la clase y te he estado escuchando todo el tiempo, ¿tienes alguna duda? Tuve problemas de conexión económica. Salí como 10 minutos. No me digas. Bueno, qué pena entonces. Pero... Sí, recién me... Melanie, ahí he estado viendo tu foto todo este rato. ¿Tienes algo que decir? Hola. Todos se me desaparecen después, ¿no? Todo el mundo se me desaparece cuando hago preguntas. Yo quiero ver el día del examen, yo no sé qué va a pasar aquí. Bueno, les voy a colocar la tarea ahora, y espero que el día viernes ustedes me participen más. ¿Ok? Cortamos por
cortamos aquí por el momento. No sé cómo rayo voy a cortar esta vaina. Con la tarea. Bájense del repositorio de la Universidad de Guayaquil, entren al repositorio, tareas, busquen tesis de grado, búsquenla por la autora, yo les voy a dar el nombre completo de la autora, ¿ya? Y en ese tesis de grado, búsquense en el marco teórico lo que ella explica sobre la enfermedad holandesa, ¿ya? Bájense lo que ella explica sobre la enfermedad holandesa. Y luego tomen estas cifras y traten de entender estas cifras dentro del marco teórico que significa la enfermedad holandesa. Estas cifras, yo les dije, las correlacionan con el precio del petróleo, que el precio del petróleo que venimos teniendo desde 1971, 72, ¿ok? A efecto de que ustedes puedan ver cómo en momentos en que tenemos un flujo muy fuerte de divisas por una determinada causa, que puede ser créditos externos, puede ser un bien como el petróleo, puede ser entrada de divisas por inversión extranjera de corto plazo. Eso ocurrió en Chile entre 1973 y el año 82. Chile se convirtió en un mercado muy atractivo para inversiones de corto plazo. La gente iba y colocaba dinero en Chile, en los bancos chilenos. Y entonces se produce un flujo enorme de divisas y cuando viene la crisis, la gente empieza a retirar su dinero de Chile y empiezan a quebrar los bancos chilenos justamente porque no soportaron el retiro de fondos. Y la economía chilena sufrió su gran crisis, la crisis más grande y honda que ha tenido la economía chilena, que es la crisis del año de 1982. Que si la crisis del año 72 provocada por Salvador Allende había tumbado ese gobierno, la crisis del año 82 no dejó mucho que desear, 10 años después. Y esa crisis también se la puede explicar a través de lo que es la teoría del mal holandés. De hecho, la enfermedad holandesa la aprendí como teoría económica, la aprendí en Costa Rica y luego la volví a ver en Chile, cuando estuve estudiando en Chile. Y el ejemplo en ese entonces, tanto en Costa Rica como en Chile, el ejemplo fue la economía chilena. La crisis de la economía chilena del año 82, a partir del movimiento de capitales de corto plazo, lo que llamamos capitales golondrina, que entraron a la economía chilena entropeladas y asimismo en las primeras manifestaciones de la crisis de pagos empezaron a salir del país en las mismas condiciones, lo que desequilibró la economía doméstica chilena y la llevó pues a una crisis que fue pavorosa. O sea, la crisis del año 82 en Chile fue memorable. Provocó quiebras de un montón de bancos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se empapen de la teoría del mal holandés y que la aprendan a usar en el análisis de distintas economías, sobre todo la economía ecuatoriana, que es vulnerable al mal holandés. ¿Y por qué digo que es vulnerable? Porque es una economía que algunos dicen que para mal, ¿no? Yo escucho a Alberto Acosta que dice el petróleo es la maldición de la economía ecuatoriana, porque gracias al petróleo tenemos las crisis. No, la maldición de la economía ecuatoriana no es el petróleo, la maldición de la economía ecuatoriana es la política que el gobierno siempre ha implementado cada vez que el precio del petróleo sube, que es aumentar el gasto público. Esa es la maldición. O sea, la maldición del Ecuador no es el petróleo, eso es una bendición. La maldición del Ecuador es no aprender de sus propias lecciones, no aprender de sus propios fracasos, no aprender de su propia historia. Esa es la maldición. Que
Vemos un fenómeno y le echamos la culpa a cualquier cosa, menos a lo que objetivamente los números nos están diciendo. ¿Ok? Entonces, ya les escribo. Permítanme estos minutitos para subirles la tarea. Y ya para el próximo viernes quiero ver en ustedes ya qué es lo que han logrado aprender de toda esta lección que hemos estado dando hoy. ¿Ok? Bueno, ahora déjenme ver cómo rayo yo apago esto, porque los tengo en una esquinita de la máquina, los tengo aquí al ladito mío, al lado derecho. Me estoy viendo yo, estoy viendo a María Claro y estoy viendo a Melanie Mesa. No veo al resto. Sé que están ahí, pero se me perdió el Zoom. Sé que ustedes me están viendo porque me estoy viendo yo también. Bueno, si no hay preguntas, chicos, cortamos acá. Y nos vemos el día viernes. Ok, no voy a salvar esto. ¿Listo? Ah, ahora ya sí regresaron. También ahora ya estoy viendo a Daniel y estoy viendo a otros más. Bueno, chicos, nos vemos. Me despido. Hasta el viernes, profesor. Hasta el viernes y chao, chao. Hasta el viernes, profe. Cuídense mucho. Cuídense, Eco.